una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. El otro día te escuché hablando, hay bastante gente que ha pedido, y la verdad es que me sorprendió porque no es un tema, ¿cómo le llamaríamos? Popular, lo del lavado de dinero, el GAFI, la UFI. Pero otro día te escuché hablar en la radio de que la lista gris ya estaba hecha. ¿A qué te referías? Porque justo te había agarrado empezado. No, bueno, perdón, no lista gris con la que hoy la Nación insiste. Claro. Ultimátum y lista gris para la Argentina por el lavado. Mira, antes de la revisión de noviembre del año pasado. ¿La revisión de qué? Que hace el GAFI del cumplimiento de los países miembros de las condiciones que exige para considerarlo país cooperante. ¿El GAFI es un organismo público? El GAFI es un organismo que está integrado por representantes de los estados, efectivamente. Bien, exclusivamente dedicado al tema del lavado. Exclusivamente dedicado al tema de del lavado y con una fuerte preponderancia de los países centrales, es decir, de los del G20. Hay un GAFI Sur que está integrado por países de América del Sur. Bien, yo diría que después de River y del anuncio de Cristina debe haber sido el tema más abordado mediáticamente de la semana, lo cual no deja de llamar la atención. Claro, porque se quiere ver si se puede poner a la Argentina desde lo mediático en la situación de país sancionado, país cuestionado, país paraíso narco y todo eso. No, y además aislado del mundo, toda esa vieja cuestión que no tenemos. Mirá, por eso yo hacía una revisión. ¿Por qué no recorres títulos de la semana? ¿Trajiste títulos de la semana? Sí. No, pero de antes de la semana. Mirá, bueno. Yo te decía, a fines del año pasado, en noviembre, Clarín decía, lavado, Argentina al borde de una sanción. Y La Nación decía, sin voluntad de combatir el lavado. Eso fue noviembre del año pasado. El miércoles pasado, sí. Clarín dice, gestiones contrarreloj para no entrar en la lista negra del GAFI. Esto es una desinformación absoluta, porque nunca se mencionó esa posibilidad de que Argentina pudiera estar en la lista negra de los países no cooperantes que la integran Irán y Corea del Norte, para que quede claro de lo que estamos hablando. La verdad que creo que es un exabrupto, porque esa posibilidad no existió en ningún momento. La Nación el martes dijo, la Argentina será incluida en la lista gris del lavado del dinero, tema en el que ha venido insistiendo y que hasta el día de hoy titula de una manera titula similar, ¿no? Ultimátum y lista gris para la Argentina, claro, por el lavado en nota de Hugo Alconada Mom. Claro. Perdón, pero el copete, mirá esto, en esto no había reparado. El copete de ese título, a margen derecho, es el GAFI pidió más reformas sin demora, pero reconoció avances. Claro, lo cual es verdad. Es decir, porque lo que se llama lista gris no existe. Es decir, es países sobre los cuales hay un seguimiento porque han dado cumplimiento parcial y hay cosas que no han cumplido. Lo que no dice ningún diario, y que lo dijo el titular del GAFI Sur, creo que es Luis Urrieta Corral, que la Argentina volvió a insistir, además de presentar los avances, la ley antilavado, etcétera, volvió a insistir en un tema que para la Argentina es central, que es la cuestión de los paraísos fiscales. Bueno, yo te iba a preguntar cuáles son los países, en realidad ya hablaste de esto aquí vos. Sí. Pero vamos a recordar, seguramente más informar que recordar, cuáles son los países que no se evalúan, es decir, si vamos bien o mal, y si entramos en lista gris, negra o colorada, no importa. Bueno, los que no se evalúan son básicamente los países que están en el G20, que son quienes tienen el control, insisto, sobre el GAFI. Lo notable... G20, los países ricos, sí, los países centrales. Lo notable es que con esto de los paraísos fiscales, hay 87 paraísos fiscales en el mundo. Yo hago un punto acá para entender algo que es fundamental. Nosotros necesitamos tener una política antilavado con GAFI o sin GAFI, porque el lavado
es una actitud ilícita, es poner en blanco dinero ilícito. Poner en blanco dinero ilícito, es la canalización del dinero de la corrupción, del dinero del narcotráfico, del dinero de la droga, del dinero de todas las cosas que se te puedan ocurrir. Que tiene forma de hoteles 5 estrellas, claro, clubes de fútbol, etc. Y que luego a través de diversos procedimientos se blanquea, por eso se habla de lavado de dinero, Sí. para convertirlo en dinero legal. Por lo tanto, un país como la Argentina, que quiere mejorar sus cuentas públicas, que necesita recursos, que necesita evitar la evasión y que necesita combatir los grandes delitos como los que tienen que ver con corrupción o narcotráfico, el tráfico de armas y todas las otras cosas, debe apuntarle a tener una buena política de control de lavado. Estabas en que hay 87 paraísos fiscales en todo el mundo. Claro. Ahora, ¿Se mira qué dividen lindo. cómo? Bueno, algunos, porque si no los vamos a aburrir. Mira, 7 son del Reino Unido. Cuando hablamos de paraísos fiscales estamos hablando de cero Países. exigencia respecto de cómo volcas el Países, dinero, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, 7 Son de Inglaterra. Islas de Man, Caimán, Vírgenes, para nombrar algunos de los más conocidos. Estados Unidos tiene 2, Samoa Americana y Puerto Rico. Puerto Rico es un paraíso fiscal. Italia tiene 1, Trieste. Francia también, la Polinesia. La Polinesia francesa y Holanda 2, Antillas holandesas y Aruba. Estamos hablando de países centrales, países que están en el Gafi, países que ponen la lupa sobre países como la Argentina para que tengamos mejores controles, pero por otro lado son dueños, porque en territorios que le pertenecen hay verdaderos paraísos fiscales con todas las letras. Así que parece que eso no importa mucho en esta doble moral que normalmente tienen estos países centrales. Ahora, nosotros vivimos hablando de fuga de capitales, y acá quiero recordar un dato que yo ya di. El economista Jorge Gajero dice que entre 2001 y 2010 se fueron del hemisferio sur 5,2 billones de dólares. Billones. ¿Qué es esto para entenderlo? Más o menos los fondos de ayuda que aplicaron la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para contrarrestar la crisis. Es decir, podríamos decir que la fuga de capitales del hemisferio sur financió toda el salvataje que se hizo de la crisis de los países centrales. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Para completa ignorancia de eso que se llama los medios de comunicación hegemónicos, lo cual me parece un tanto maximalista, me parece que sí hay que hablar de los medios de comunicación ultra opositores. Yo diría que para total ignorancia, con un esquema un tanto burdo, por lo menos para aquellos que tenemos inquietudes intelectuales e informativas, han hablado Paul Krugman y Michel Camdessus, o sea, el ex titular del Fondo Monetario en los 90, para empezar por el segundo, y el Premio Nobel de Economía, sí, un heterodoxo, con frases muy contundentes que precisamente por algo no han recogido ni Clarín, ni La Nación, ni los medios electrónicos que les responden. Sí, para graficarlo podríamos decir que Página 12 le dedicó la portada, el título central. Y el Cronista Comercial una columna interior de 10 centímetros. Es decir, Krugman juega un poco incluso con las palabras y con alguna ironía, ¿no? Porque elogia por un lado la evolución argentina y después se hace él mismo una pregunta. Dice, ¿no debería ser un país serio? Porque Argentina, como otros lugares, cuando era serio, fue un desastre. Serio, dice, claro, en términos de lo que se considera serio desde el llamado pensamiento único, ¿no? Es lo que nosotros llamábamos buen alumno, es decir, cuando en la Argentina se aceptaban las recetas que venían del fondo, que venían de los países centrales, y así no fue. Y así les va hoy a Grecia o les va a Portugal, que todos los días vemos que le pegan una vuelta más de tuerca y que dicen que no alcanza y que tienen que ajustar un poco más. Ahora, es muy interesante que también, y se dijo poco, apareció por ahí Goldman Sachs, que es un banco de inversión, Sí. que
dijo que la economía argentina va a crecer más que lo previsto, ya está hablando de un 7,7, si se está aproximando a las cifras que dio la presidenta, que dijo que iba a ser entre el 7,5 y el 8. Pero Goldman Sachs, reitero, ¿no? Dijo que era el éxito argentino, si bien estaba vinculado al aumento en el precio de los granos, el resto está vinculado a la fuerte demanda interna y al bajo desempleo. Es decir, que ni para Goldman Sachs el tema es solo de viento de cola. Y el otro es lo de Camdesús, que vos señalaste. Sí, sobre lo que te quería preguntar algo puntual, sí, si se quiere, dentro de lo puntuable, porque más allá de que sea una muletilla clásica del fondo, decir probablemente nos equivocamos, el tipo dijo que cometieron muchos errores. ¿Cometieron errores? Primero, siempre dicen que cometieron errores los que ya no están, ¿no? Es decir, que es un detalle que no habría que pasar.